¿Qué tal, amigo? Espero se encuentren excelente. Bueno, ahí estamos acá con la continuación que yo le dije de cómo pasar Downhill Common después de pasar Copper Martini. Ese Downhill Common aparece ahí, al lado de Copper Martini más o menos. Y voy a tratar de explicarle lo mejor posible cómo se puede hacer para pasar. Que este Downhill Common te lo manda ese que se llama Harry Hills, te manda acá. Y lo que vos tenés que hacer es lo siguiente: apenas entras al edificio, no le des bola a nadie, no le des pelota a nadie, y lo que tenés que hacer es subir hasta el quinto. Y la misión principal de este Downhill Common, ¿de qué se trata? Lo único que tenés que hacer es abrir esa puerta que te voy a mostrar ahora. Esta que está en el segundo piso, esa puerta, vos al tocarla te va a decir que está bloqueada, que no se puede abrir. Bueno, la misión es abrir esa puerta. Ahí tenés dos NPC, que esos dos NPC van a aparecer en el quinto piso. Aparecen ahí porque yo ya completé la misión. Así que lo único que vos tenés que hacer es ir al quinto piso y hablar con todos los NPC que están en el quinto piso. Tenés que entrar pieza por pieza y buscar todos los NPC, porque todos los NPC tienen misiones para hacer dentro del edificio este. Y para pasar esta misión hay dos formas. Una, hacerlo de la manera mala como la hice yo, porque vos con ese hombre que yo te mostré del segundo piso, acá están los NPC de acá, ahí te van a aparecer dos más, y después si te vas para el otro lado está lleno. En cada habitación que mostrés te recomiendo mirar todas las piezas porque vas a encontrar muchas misiones. La manera mala como le hice yo, cuando vos hablas con el hombre ese que eres el principal, te va a decir habitación 202, te va a decir no podemos hacer nada porque el edificio está completamente infestado, dice. ¿Qué te quiere decir eso? Quiere decir que vos tenés que matar a todos los bosses del edificio, que no tiene que dar ninguno, y recién ahí el hombre te ayuda. Y también, como yo lo vi que lo hicieron las otras personas, ve acá hay más NPC, como yo vi que lo hicieron otras personas, también es completar al mínimo 3 misiones de estos NPC, y cuando vos hablas con ese hombre ya te ayuda. Eso de ayuda te digo yo, que ya cuando vos hablas con ese hombre lo que hace es que se teletransporta con esa mujer al segundo piso, así como viste cuando yo pateé la puerta que estaban ahí dos parados. Bueno, cuando te ayuda ese se teletransporta ahí al segundo piso y están ahí, y ahí a partir de ese momento ahí sí se puede abrir esa puerta bloqueada. Así que tenés dos opciones. Mira, acá está ese ninja que te va dando unas misiones también. Así que tenés dos formas: o matás a todos los bosses, todos los jefes de todo el edificio, que tenés que mirar bien porque algunos bosses están escondidos en piezas chiquitas. Vos entras así y vos a veces vas a ver que no hay jefe, y no, el jefe está metido a la derecha, atrás de una cama, ahí en el fondo están los jefes. Hay jefes que están medio ocultos. Y o matás a todos los jefes y hablás con el hombre, o completás 3 misiones, mínimo 3 misiones, hablás con el hombre, y recién ahí ya vas a poder que te van a habilitar la puerta esa que estaba trancada. Ahí donde yo voy a patear ahora está un hombre desnudo que dice encuentra mi ropa, que es este hombre de acá. Yo como ya la completé, después va a aparecer acá y te va a dar otra misión más, que esta misión ya es cuando termina acá, que te dice visitar el escondite de Rivera, que ese Rivera te dice consigue madera en Downhill. Y esa madera yo hasta ahora no la puedo encontrar, no sé dónde está. Y esa ropa del hombre está en el primer piso, y después hay una misión en el segundo piso. La ropa del hombre está en una puerta marrón en el piso, luteando. Y después hay otro que te pide matar a un Finger. Bueno, ese Finger está en el primer piso abajo también. Y después, ¿qué más tenemos acá? Después te venís, por ejemplo, a este que creo que este es el tercero, creo que es. No, segundo piso creo que es el segundo. Entrás por el pasillo, derecha, está esta famosa puerta de las claves. Bueno, acá eso de las claves, lo único que vos tenés que hacer es lo siguiente: interactuar con ese botón amarillo y con este.
En el primer botón de allá vos tenés que poner el número 5 y en este de acá atrás el 2. Una vez que pongas eso, el 5 y después el 2, vas a tocar el cofre se va a abrir y te van a dar la llave para abrir esa puerta que ves ahí bloqueada, que esa puerta adentro tiene, cuando vos looteás dice suministro de munición o suministro, dice que eso es lo que te pide una misión, una chica ahí en el edificio, una misión que te da la chica. Así que para abrir la puerta esa, vos solamente tenés que poner el número 5 del lado del cofre y del otro lado el 2 y abrir el cofre. Y después entrar a esa pieza, lootear esos suministros y ya está. Y cuando hablas con ese hombre, cuando completar las 3 misiones, matar a todos los jefes, ahora sí te vas a ir a la famosa, a ver, te teletransporta y vas a aparecer acá con las mujeres acá y el hombre ese del sombrero ese acá. Y cuando aparecen eso acá, que hacen ese teletransporte, recién ahora sí te van a dejar abrir esa puerta que te voy a mostrar ahora. Que lo que tenés que hacer es, cuando se abra esa puerta, va a haber ahí un jefe, y lo único que tenés que hacer es, en ese pasillo que ahora se va a abrir tenés que lootear todas las piezas, no te olvides de lootear todas las piezas, y te voy a mostrar ahora qué es lo más importante de lo que tenés que hacer para completar por fin Downhill Commons. Ve ahí la máquina ahí arriba, te dice, ahí arriba la máquina en un mensaje te dice explora la segunda puerta a la izquierda, te dice, porque te dice que hagas eso porque es importante, porque tenés que hacer eso para completar la misión final y de acá ya después no tenés que hacer más nada. ¿Cuál es la misión final? Es esto, tenés que lootear ese mueble, que creo que ahí hay un documento o algo así, había algo así. Y principalmente abrir ese baúl, lo tenés que abrir 2 veces, 2 veces lo tenés que abrir. La primera te da una cosa y la segunda te da otra más, y tenés que explorar la foto esa, que es la foto de Harry Hill con la hija, y ahí recién te va a saltar a la izquierda arriba del todo que dice que completaste la misión y te dan la experiencia y todo eso, y ahí por fin se completa ese Downhill Commons, compañero. Así que explora todo el edificio, no te pierdas nada y nos vemos en un siguiente video, compañero. Chau, chau.